Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, y estamos conversando en este programa sobre los atentados en París y todas las repercusiones que ha habido en el mundo durante esta semana. Y tenemos, por supuesto, acá invitado al imán de la Mezquita Bilal de nuestra ciudad, Sheikh Ahmed. ¿Lo dije bien, no? Sí. ¿Sí? Sheikh, ¿qué pasa con la comunidad musulmana a nivel mundial, cierto? Cuando ustedes también son testigos, como todo el mundo, de estos hechos y saben, cierto, que de alguna manera se les vincula o la prensa internacional, cierto, que los terroristas, cierto, son musulmanes o reivindican, digamos, el islamismo. ¿Qué piensan ustedes de este tema? ¿Se conversa? ¿Ustedes sienten que tienen un deber también de aislarlos? ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, primero que todo, siendo parte de la comunidad musulmana y representante de la comunidad musulmana, sentimos un dolor por las víctimas de París y en cualquier parte del mundo. Sabemos que todos los días alguien está muriendo. Entonces, sentir un dolor siendo parte de la humanidad creo que es lo primero, ¿ya? Segundo, es que sentir un dolor porque son víctimas inocentes, que no tienen nada que ver con ninguna política, con nadie. Y lo segundo es que creo que esta es una oportunidad muy importante para mí, siendo representante aquí en Iquique, de tratar de llegar a este mensaje a todo el mundo, que el Islam totalmente condena estos actos violentos. Aparte de eso, en la mezquita nosotros nos reunimos todos los días. Algunos conocemos que tenemos las 5 oraciones diarias, no solamente de semana a semana, sino que diariamente nos juntamos en la mezquita y de vez en cuando conversamos sobre temas, porque los musulmanes aquí y en todo el mundo tienen muy claro que el Islam no permite estos actos. Pero aparte de eso, hay, ¿cómo se llama?, gente de las universidades o de otros centros, de otras religiones, de otras religiones que quieren saber, quieren tener esta información, porque hoy en el mundo es falta de información, es falta de conocimiento, por la cual dicen el Islam es el terrorismo. Pero entonces, si hacemos llegar este mensaje a todo el mundo, que el Islam no tiene nada que ver con esto, esta es nuestra responsabilidad principal. Aparte de eso, a los que fueron, ¿cómo se llama?, a las víctimas, a sus familiares, si nos encontramos con sus familiares, entonces este es otro tema, de visitar a sus familiares, de apoyarlo económicamente o con algunas palabras para que se sientan más tranquilos. No, pero como estamos aquí en Chile, yo me imagino que los musulmanes en Francia estarán haciendo lo mismo, visitando a las familias, a los afectados, los que están heridos en el hospital, en las clínicas, y tratar de ayudar a ellos, si son pobres, tratar de ayudarlos con su medicamento, con su medicina, con comida o con cualquier necesidad que necesiten, ¿no? Entonces los musulmanes siempre tratan de ayudar a esta gente. No es solamente en momentos así, sino que en todo el año tratamos de ayudar a los necesitados, porque los necesitados no solamente están en momentos durante estos momentos, sino que los necesitados están todo el año, sí, ¿no?, y toda la vida. Sí. Entonces, nuestra responsabilidad, siendo musulmán, de tratar de ayudar a los necesitados, sea de cualquier manera. Cristian, tú viviste en París durante muchos años, conoces bien la capital francesa, tus padres viven allá, sí, y tuviste también de cerca, entiendo, una de las víctimas, ¿cierto? Era una persona que estudió en el mismo lugar donde lo hiciste tú. Sí, sí, sí. Y este tema hay 2.500 mezquitas, ¿cierto? Este es un tremendo dato, digamos, para nuestros televidentes en París. Los musulmanes están aquí al lado tuyo, convives con ellos, forman parte, digamos, de la vida cotidiana. Sí, cuando a mi matrimonio uno de mis amigos vino, no sé si tú estabas presente, y es musulmán practicante, vive en Marruecos. Y no, absolutamente, pero mire, sí hay que distinguir dos cosas. Partamos del postulado que no los musulmanes no son terroristas. Esta es la visión que defienden, que promociona esta gente, es una visión obscurantista del Islam, es el salafismo. Sin embargo, a partir de ese postulado, haciendo esa dicotomía clara,
igual hay que reconocer que el Islam tiene un grave problema con los extremismos. Es decir, bien que, como lo dijo la comunidad musulmana, se pronunció sobre esto, igual a mí lo que me llama la atención es que muchos países teocráticos donde se aplica la Sharia, como Arabia Saudita o Qatar, tienen relaciones directas con estos grupos terroristas. Financiamiento y ayuda logística. No olvidemos que Osama Bin Laden proviene de una familia saudita. El problema es que las condiciones también de las mujeres en esos países, lapidación, castigo muy severo en cuanto a robo y cosas así, tampoco la comunidad musulmana, yo no la escucho pronunciarse sobre eso a lo largo del año. Yeah. Y para mí son conceptos absolutamente condenables. Por ejemplo, en Iquique, el uso de la burka, que para mí, de un punto de vista de la laicidad, igual entiendo que pueda brutalizar ver una mujer tapada de pie hasta la cabeza absolutamente. Entonces la pregunta es si es laico aceptar eso o quizás que eso se reserve simplemente para el dominio privado. Y es debate ese que llegó a Francia, porque en el Islam, en el Corán, nunca aparece que hay que tapar a su mujer de pie a la cabeza. Es decir, es una interpretación. A la diferencia, por ejemplo, de la religión católica, donde la interpretación está reducida, concentrada en una persona que es o el Papa o el servicio o lo que representa la Inquisición, en el caso del Islam, imán puede interpretar a su manera y divulgar una interpretación del Islam. Esto por una parte, que me gustaría saber si laicidad y la práctica extremista de una religión son compatibles. A ver, vamos al tiro con el Sheikh, ¿cierto? Porque es un tema, lo que acaba de plantear Cristian, y yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿cierto? Cuando vemos a las mujeres cubiertas de pies a cabeza, uno dice, esta persona estará pudiendo ejercer sus derechos, digamos, como nosotros los entendemos, ¿cierto? O estará sometida, digamos, ¿cierto? A una suerte de machismo, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿qué hago yo, digamos? ¿Tengo algo que hacer o me quedo yo, ¿cierto?, al margen de esta situación? Sí. ¿Cierto? Que es un poco lo que plantea Cristian. Bueno, en el Islam, una mujer tapada, todo depende de su propia voluntad. No, no es una obligación. No, no es una obligación. Ni el marido ni su padre lo pueden obligar a esta mujer a taparse. Pero si ella se tapa, entonces debemos respetar lo que está haciendo. Es voluntario. Es voluntario. Entonces, pero la razón principal por la cual la mujer se tapa es porque ella siente más protegida detrás de este burka o detrás de este velo. Porque ella se siente más protegida. Porque cuando sale en la calle no quiere que los demás la vean. Y por eso debemos respetar su voluntad. Debemos respetar lo que ella está haciendo porque es parte de su religión. Y como digo, cada uno debe respetar a las otras religiones, a las otras culturas. Cuando hay pueblos sometidos, Cristian, y uno los ve sometidos, ¿qué rol le cabe, digamos, al resto de la comunidad internacional? Porque es cierto, estamos claros del tema de no intervención, sí, la no injerencia, ¿cierto? Pero si tú ves que están violándose flagrantemente los derechos humanos en países, ¿cierto? Lo hemos visto en África, en los países árabes y en muchos lugares del mundo. ¿Qué rol le cabe a la comunidad internacional ahí? Yo creo que, bueno, voy a hacer una postura que puede parecer un poco también no extremista, pero obtusa, es decir, yo creo que no habría que intervenir por una razón muy simple. El Occidente siempre intervino en el Oriente, en África, incluso en América Latina, siempre bajo el estándar de imponer democracia y al fin y al cabo han sostenido tiranos en cualquier lugar del mundo. Y esos tiranos, como por ejemplo, no se podría entender la aparición del Ayatollah Khomeini en Irán, es decir, igual una práctica bastante, no extremista, pero casi del Islam, sin entender ante la política de Estados Unidos en esa zona, con el Shah de Irán y todo eso. Entonces, igual, reitero, los extremismos nacen porque hay razones, carencias que explican la aparición de esos extremismos. Por eso, para mí, la problemática no está ahí. Porque igual en trasfondo hay cuestiones geopolíticas, de intereses comerciales, económicas. A mí la pregunta fundamental que a mí se plantea acá, para mí, como me siento republicano, es saber, y no se ha planteado tan claramente, por qué 8 jóvenes nacidos en Francia, criados en Francia, alimentados en Francia, educados en Francia, ¿por qué van tan fácilmente a adoptar una visión tan obscurantista, tan extremista, tan antisocial, tan anticivilizacional que la que adoptaron? Y acá yo creo que se plantea un problema de inclusión
pero esa inclusión no puede justificar eso, simplemente, es cómo llega ese extremismo a lavarle la cabeza. Y por eso yo creo que nos plantea, volver en trasfondo, y quiero volver sobre el tema de la persona que utiliza la burka, el principio de laicidad en la República. Y yo creo que acá se ha dejado muy fácilmente encubierto de la libertad de culto desarrollarse un cierto discurso extremista en Occidente, que de manera desafortunada concierne el Islam, que antes podía concernir el catolicismo, pero en este momento es sobre todo el Islam. Y justamente hay numerosas mezquitas, como dijiste, donde hay un discurso bastante fuerte en contra del Occidente. Y sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra, donde hay muchos pensadores, uno ilustre como Tariq Ramadan, si no sé si los ubica, y otro mucho menos, donde claramente es una retórica de guerra. Y quizás yo creo que ahí había que imponer la noción de la... Hay una semilla, dices tú, digamos, sí, por supuesto. ahí, y yo creo interior, que, digamos, y que hay que recordar, nosotros vivimos en estados seculares. ¿Qué significa eso? Que la ley de los hombres está por encima de la ley supuestamente divina, que eso queda en el ámbito privado. Y yo creo que acá se ha olvidado un poco eso en Europa, y yo creo que eso ahora va a haber una reacción a lo que sucedió, y yo creo que va a haber una reafirmación de ese principio de laicidad, y que de manera desafortunada, porque yo lo temo así, va a concernir esencialmente a la población musulmana. Y acá hay un doble riesgo. O la población musulmana se va a adaptar a eso, lo va a entender, o quizás eso también pueda producir una cierta solidaridad con el movimiento que concierne a Daesh. Cristian, sí. Sí, yo creo que la contracara también de Occidente es que también tenemos nuestros extremismos cristianos. O sea, uno ve a quién representaba la figura de Bush. Era justamente estos sectores más ultra cristianos, guerreristas, etc. O sea, entonces, y uno, por ejemplo, también coincidiendo con los principios de laicidad, en América Latina vemos que los sectores ultraconservadores católicos también tienen una sobreinfluencia sobre la sociedad. O sea, no es el caso, por ejemplo, del islamismo en América Latina, y que también ha actuado como factor de bloqueo o de represión, de opresión de la sociedad civil y de la multiculturalidad, etc. O sea, creo que acá hay una doble cara para entender este choque a nivel cultural, a nivel de valores, donde justamente lo que dice Cristian, lo que queda al medio tal vez a veces es este Estado laico. Pero también puntualmente quería rescatar algo y valorar algo que a mí me parece de un elemento que a lo mejor no somos muy autoconscientes. Es que nuestra comuna tal vez es muy interesante en términos de la diversidad religiosa, cultural que tiene, y con muy bajo índice de violencia por esos motivos. Lo cual a mí, como iquiqueño, etc., no dejo de rescatarlo siempre. O sea, de que es posible vivir todos sin estar agrediéndonos, etc., a pesar de todo el trabajo cultural que hay o ideológico, porque, y esto es muy, como decía el imán, no podemos, a partir de una profesión o de una posición religiosa, definir a una persona. Acá cuando se hace esta asociación simbólica, por ejemplo, ya, musulmanes hicieron atentados, ¿no? Son personas hicieron atentados. Y se usa mucho eso. Por ejemplo, acá recuerdo titulares en los diarios acá, colombianos asaltaron. No son colombianos, son personas. O sea, nosotros jurídicamente no tengo entendido que actuamos como personas responsables. Entonces, creo que eso sería muy malo replicarlo a nivel regional, etcétera, esa idea de prejuzgar por su religión las acciones individuales. Chej, tú estudiaste en Londres, sí, ¿cierto? Y hacía mención, Cristian, digamos, a algunos líderes ¿cierto?, del islamismo, y me imagino profesores, en fin, que también de alguna manera, ¿cierto?, no sé si justifican o promueven, digamos, algunas conductas que podríamos nosotros calificar como extremistas. ¿Tú te tocó en algún minuto escuchar, digamos, estos planteamientos? ¿Qué te parecen a ti esas posiciones? Bueno, donde yo estudiaba, en el instituto donde yo estudiaba, de verdad nunca, en mis 11 años se habló del extremismo. Yeah. Y si se habló es para condenarlo, no porque nos invitaban hacia el extremismo o a hacer estos actos. El instituto donde yo estudié era un instituto que verdaderamente era lo que el Islam habla en el Sagrado Corán, ¿no? Y bueno, sí escuchaba las noticias de algún personaje
musulmán, un poco extremista, pero nosotros de verdad no le poníamos mucha atención, porque en el fondo se ve que el Islam y el extremismo no van, ¿no? Y así mismo lo veíamos que el Islam no tiene nada que ver con eso, por eso no le prestábamos mucha atención a estos personajes. Porque en realidad lo que le mencioné anteriormente y lo que dice el caballero también, que no debemos juzgar a alguien con su religión, a su acto con su religión. Por ejemplo, si los musulmanes hubiesen sido terroristas, entonces nadie en el mundo estuviera vivo. ¿No? Porque tenemos musulmanes en Chile, en todos los países, el mundo no hubiese existido nadie. Pero no es el caso. Y como dice el ejemplo que dio, que los colombianos asaltaron o cometieron una delincuencia, no son los colombianos, no. Son esa gente, ese grupo, ¿no? Porque si fuesen los colombianos, entonces Iquique no hubiera existido ahí, ¿no? Pero eso es lo más importante, de no juzgar al acto de una persona, especialmente cuando es un acto violento, con su religión. ¿Sí, Cristian? Sí, pero en este caso yo encuentro que igual hay que hacer un matiz. Por ejemplo, reitero, esto lo que sucedió ahora, anteriormente fue precedido por lo que pasó con Charlie Hebdo. Sí. Ya, y se vio a través del mundo el Yo soy Charlie. ¿Se acuerdan de eso? Una solidaridad a las víctimas de esos dibujantes que fueron asesinados por haber insultado al profeta. Hay mucha gente de la comunidad musulmana, incluso en Francia, y gente que yo conozco, integrada socialmente, que ellos declaran claramente que ellos no eran Charlie. Porque de algún modo era, sí los mataron, son terroristas, pero igual insultaron, fue un insulto y la cosa. Y yo digo... Digamos, una justificación. Sí, y muchos diarios, a partir de ese momento, pensaron 2 veces antes de publicar una caricatura que podía insultar al profeta o cualquier religión. Y yo creo que no hay nada peor que una autocensura. Y yo creo que hay un antes y un después. Aquí faltó para mí una reacción clara de la reafirmación del principio de laicidad de una manera extrema, es decir, el derecho a blasfemar. Y yo creo que eso no lo fue porque hubo toda una polémica en Francia donde gente que yo soy Charlie, yo no soy Charlie. Y yo creo que todo el mundo debía ser Charlie, porque la ley de la República era uno es Charlie. Y yo creo que a dejar eso, hoy en día me gustaría ver si gente va a aparecer diciendo yo no soy el 13 de noviembre. No lo creo. Pero yo digo, la condenación no fuerte, sin concesión de lo que pasó con Charlie Hebdo, de algún modo permitió o participa en esto. Y yo creo que acá la comunidad musulmana tiene un gran rol que jugar, los moderados, para evitar toda ambigüedad entre terrorista y musulmán, que se pronuncien sobre los valores republicanos, democráticos y sobre una condenación firme, muy fuerte, y reiterativa de ese tipo de actos. Omar. Yo creo que aquí estamos en presencia de una exacerbación del Estado laico. Discúlpame, Cristian. Ya, pero el Estado laico puede terminar siendo también un Estado autoritario. En la forma como tú lo estás planteando, sí. Ya puede terminar siendo un Estado autoritario que, bajo el concepto de laicismo, impongo finalmente la no diversidad. Yo creo que aquí el Estado laico es un Estado eminentemente pluralista. Un Estado laico tiene que ser pluralista. ¿Ya? Con eso. Yo creo que se lo explico, pero no creo que sea contradictorio. Bueno, yo creo que el tema da para seguirlo debatiendo en el bloque que viene. Sí, pero también señalar que también hay una operación de los medios de comunicación para decir los musulmanes son terroristas. Y esa es una trampa ideológica. No se hace con la cristiandad. Eso pasa como un segundo plano. Entonces, ¿por qué Occidente agrede al mundo árabe? Ok, Omar, se nos pasó volando el bloque, ¿cierto? El segundo bloque de nuestro programa. Vamos a ir a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.